Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieran acompañamiento en la creación literaria centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. Bueno, yo quiero que aprovechemos el tiempo contigo, Sí. Julio. Quiero primero, pues, decirte muchas gracias por estar aquí. Estamos reunidos, poco a poco se van vinculando, van entrando a la reunión más personas, pero en el taller, en la Biblioteca Pública Piloto, que es una biblioteca, pues es una institución muy emblemática, que yo creo que tú sabes muy bien de qué estoy hablando, Sí. porque ahí digamos, esa fue la casa de Manuel Mejía Vallejo durante mucho tiempo, y tuvimos la fortuna de estar en el taller de escritores, varias personas que decidimos seguir escribiendo toda la vida. El caso de Jorge Franco, por ejemplo, el caso de José Libardo Porras, Luis Fernando Macías, y Orlando Gallo, que es un gran poeta, y muchos Ujú. otros que, pues, que habría que buscar realmente hacerles justicia, porque se iniciaron ahí en una época en que los talleres literarios también se miraban con mucha desconfianza. Ahora que estamos hablando Ujú. pues, de la cierta desconfianza en algunas apuestas, en algunos proyectos, en algunas estrategias, los talleres no eran bien vistos porque había un purismo entre los escritores que decía que a escribir no se enseña y que es un engaño, es un fraude estar en un taller. Manuel Mejía persistió con el taller con una tesis que a mí me parece que hasta ahora pues, es irrebatible, y es que está bien, a escribir nos enseña, pero un equipo de escritores empeñados en mejorar su propia obra, en oírse mutuamente, es mucho el camino que se ahorran cuando en conjunto analizan sus propias obras, invitan a otros autores, leen otros autores y se van abriendo caminos. La prueba es que hoy los talleres literarios pululan, y vos y Ujú. yo tuvimos la fortuna de trabajar en la Universidad Nacional en una maestría, tal vez la maestría más, digamos que con mayor seriedad empezó en Colombia, y creo que ha dado muy buenos frutos. Entonces, esto hace parte como también para que los presentes sepan quién es Julio Paredes. Es un escritor de mucha trayectoria, primero se distinguió como un gran cuentista y recientemente acaba de batear de jonrón porque ganó el Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura. Hace poco nosotros tuvimos aquí invitado a Esteban Duperli, una persona muy querida, amigo nuestro, que escribió su primera novela y fue, digamos, competidor tuyo en esta final del premio. Eh, y ahora nos alegra mucho pues tenerte. Entonces con nosotros están varios talleres. Está el taller de creación literaria, que es con el que yo trabajo. Está el taller, algunos del taller del poeta y maestro Jaime Jaramillo Escobar, del taller de Emperatriz Muñoz y del taller de Jorge Agudelo. De tal manera que pues, estamos muy entusiasmados con esta conversación. Esperamos que sea corta para no quitarte mucho tiempo, pero lo suficiente como para poder conocer detalles de tu libro y de tu oficio. Pues bienvenido, Julio, y vamos a empezar a hablar un poquitico del libro en principio, que nos sirve como disculpa para hablar del oficio. Bueno, Juan Diego, pues no, pues muchísimas gracias por la invitación y encantado de participar, verdaderamente. Bien, eh, Julio, el libro Aves Inmóviles, algunos me llamaron y me dijeron, hombre, tenemos problema para conseguirlo en la ciudad. ¿Estás enterado de que no hay suficientes ejemplares en Medellín? Pues, pues no, yo sí he consultado con la editorial, pues cómo es el tema de, pues, de la comercialización ahorita del libro.
y pues en realidad no he recibido una respuesta así muy concreta. Igual no sé, yo creo que pero probablemente los agarró un poquito de sorpresa, independientemente que hubiera estado en finalistas, y yo creo que ahí se combinan muchas cosas, ¿no? Tienen que ver con el tema de estar presente uno en los espacios comerciales, si no es una figura comercial. Pues es una especulación que yo hago, pero imagino que otros nombres que hubieran sido más mediáticos, probablemente habría sido más rápida la respuesta, pero pues yo me imagino que en algún momento estarán llegando. Supuestamente pues me dijeron que sí, pues que Lo estaban están haciendo. reimprimiendo Sí, o estaban moviendo de haciendo otras partes para... un plan para ponerle una banda y bueno, y enviar con la banda pues del Premio Nacional a las librerías. Entonces, sí, yo estoy ahí como pendiente de eso. Entonces, pues yo creo que uno como autor y yo como editor conozco pues como la necesidad también de responder relativamente rápido a ese tipo de circunstancias coyunturales, porque pues es parte como del negocio y de las obligaciones de las editoriales. Es decir, no es solamente como una pretensión que tiene uno como autor o como ganador de un premio, sino pues que es natural que la editorial pues trate de responder más o menos rápido a eso. Entonces, pues sí, yo tengo hice ya la consulta y lo hice también por lo que tú me comentaste hace unos días, y estoy esperando a ver ellos qué dicen. Esperemos pues Ajá. que sea relativamente rápido. Julio, ¿y a vos también te sorprendió el premio? Sí, mira que pues que ese es un tema que creo que nosotros hemos conversado en algunas ocasiones y que tiene que ver con todo esto del trabajo de la escritura, y es que pues yo nunca he escrito pensando en los premios. Es decir, igual yo soy, pues digamos, mi vida como escritor, entre comillas, profesional es relativamente reciente. Yo el primer libro que publiqué, lo publiqué cuando tenía 37 años. Es decir, no había habido como un trabajo previo de lectura y de pensar realmente cuándo empezar a publicar. Entonces, pues el tema de haber quedado como finalista, a mí me llama la editorial, me escriben y me dicen que si estoy interesado en enviar, que si me parece que envíen la novela al premio. Yo pues obviamente pues sí, claro, pues manden el libro, y me olvido un poco de la cosa. En algún momento sí dije pues probablemente ese premio, quién sabe qué habrá pasado. Pero nunca estuve muy como atento por simplemente cuestiones de trabajo y de estar pensando en el otro libro. Entonces, pero cuando cuando me llamaron y me dijeron que estaba entre los finalistas, pues sí, claro, pues no hay que negar que uno siente pues una emoción, y sobre todo por el libro más que por uno. Y ya cuando me dijeron que se había ganado el premio, pues me alegra mucho también es por la novela, digamos, por el resultado de un esfuerzo, independientemente que esto sea un accidente a posteriori, el resultado de un esfuerzo de trabajo, pues de una obra que uno ha tratado pues como pues de conformar y de fortalecer y de trabajar. Entonces, por ese lado, pues sí me sorprende, y me gusta también la reacción que ha tenido la gente cercana y los amigos, y estar aquí como en este tipo de espacios también posibilita eso, y eso a mí me gusta mucho. Mira, Julio, que analizando, digamos, los finalistas, siempre que uno ve a personajes como William Ospina, uno dice, esos son nombres que un jurado tiene que pensarla seriamente para no darle un premio, porque, bueno, la novela de William es buena, Guayacanal. A mí me tocó pues hablar con él de esa novela en un evento, en Hay Festival, y y disfruté mucho pues la conversación con él porque es la vida de su familia, pero además está muy bien escrita. Eh, ¿Pensabas que tu novela, digamos, es que uno cuando está en un premio de eso uno dice, bueno, ¿qué escogerá el jurado? ¿Una novela que se venda, una novela muy comercial o una novela realmente que honre el oficio, que se esté bien escrita? Y ahí se diferencian los concursos de las editoriales como de los concursos como este del ministerio. Este tenía la ventaja de que no era
un concurso, digamos, comprometido con ninguna editorial, sino que era del Ministerio de Cultura. ¿Llegaste a pensar que tu novela no era suficientemente comercial para el gran público y que eso iría a condicionar al jurado? Sí, claro, pues eso fue en todo caso pues digamos, una especulación que yo hice también, porque el premio también a mí me parece, y lo que tú dices, me parece importante porque primero es de novelas ya publicadas, que eso también le da es como sí, como una característica bien interesante. Es decir, lo que dices tú no está amarrado necesariamente a un propósito comercial, que en muchos casos pues se discute que los premios de las editoriales y sobre todo de manuscritos pues ya están de alguna manera pensados para que quien gane sea un escritor o una escritora, y no quiero minimizar ni mucho menos varios manuscritos que han sido ganadores de premios importantes, pero sí hay una discusión sobre eso de los manuscritos que se le dan ya a escritores que de alguna manera van a asegurar una venta de ese libro que no vendería tanto si saliera de una ruta normal comercial. Entonces, el premio de libros publicados, que son como los premios que a mí me parecen que tienen, y no porque me lo haya ganado yo, sino porque me parece que tienen algo un poquito más objetivo de un libro que ya es un libro que está publicado, que ya ha entrado en la ruta de los lectores y comercial, etcétera. Y me parece que esa lectura que pueden hacer los jurados en ese caso es una lectura que, lo que dices tú, va más allá de la editorial o del nombre. Igual, y entonces sí, claro, en el momento en que yo estoy entre los 5 finalistas, pues sí lo pienso. Lo que pasa es que lo pienso y pienso en lo de William, pues como un autor, digamos, establecido en el imaginario, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Entonces, ganador pues de premios previos también importantes, como en ese caso concreto con William. Pero pues yo decía, pues sí, ¿no? Pues bonito ganárselo, es decir, pues no, lo que digo, yo no voy a negar eso, eso sería pues un poco mentiroso decir que uno no quiere ganárselo. Me sorprendió gratamente ver a Esteban y también ver pues, que había una lectura también como heterogénea, es decir, en esos finalistas. Dije, pues si me lo gano bien, es decir, bienvenidos, pues, no sé, eso es pues es lo que digo, me pondría muy contento si me gano el premio. Pero en algún momento, y creo que ha sido mi relación también con la escritura y con el tema comercial y con el tema mediático, dije, pues si no me lo gano, pues igual, no va a pasar, no va a cambiar absolutamente nada. Me lo gané y en el fondo tampoco ha cambiado. ¿Sí? En el fondo mi relación con lo que yo hago, y independientemente pues que hayan salido notas y que hay pues una presencia en medios y en el público en general, por ejemplo, la universidad, pues la reacción en la universidad fue muy grata, pues me sorprendió pues digamos toda la divulgación que le han hecho y la visibilidad que le han En los otorgado Andes. al premio, sí, los Andes. Entonces, pero en realidad mi vida, digamos, cotidiana, diaria, yo no he experimentado un cambio sustancial en el tema sigo con los mismos miedos y los mismos pues, momentos de duda con el libro que estoy escribiendo. Es decir, el premio no necesariamente, y eso me parece importante en las discusiones sobre los premios, que si uno no escribe pensando en los premios, ni ser famoso, la relación con la escritura sigue siendo mucho más natural y más potente en ese sentido. Es decir, no hay un pretexto para escribir y menos un pretexto como ganarse un premio. Los premios también pues son una combinación de suerte, de un tipo de lectores que son los jurados, que encuentran cosas
que otros lectores no habrían encontrado. Esta novela había quedado finalista del premio de AFIT también, entonces digamos pues que a mí lo que me parece importante es ese premio a ese esfuerzo y particularmente esta novela, que pienso que yo ahí pues sí intenté hacer una propuesta distinta, digamos, y yo he venido trabajando en eso desde que empecé a publicar y a escribir, pues más que a publicar, escribir, y es pensando en otro tipo como de acercamiento a lo que podemos llamar literatura colombiana, o bueno, no sé, eso es una especulación un poquito más amplia, pero, pero, pero de nuevo, no me cambió sustancialmente la relación que tengo con la escritura. Bueno, me gusta mucho oírte hablar así como cualquiera de nosotros, como con esos miedos que siempre tenemos. Algo en lo que insistimos mucho acá es que uno puede hacer un muy buen libro, pero no garantiza que el siguiente va a ser bueno. Empieza de cero, otra vez, siempre, siempre, siempre. Siempre es de... Sí. Y bueno, este libro, quienes no lo han leído, pues yo creo que necesitamos dar un poquitico de contexto. Habla de la taxidermia, habla de un taxidermista. Por ahí vi que entró Adriana Cooper, que tiene un cuento de hace tiempo, cuando lo estaba leyendo me acordé de un taxidermista que ella tiene también. Y eso hace que el tema del libro esté relacionado con la muerte, con con la eternidad, con, con esas preguntas que se hace uno sobre estar vivo en este instante y en un microsegundo ya no estar, ya queda quieto, queda estático. Como que son preguntas que se hacían los antiguos, los egipcios, por ejemplo. Yo me acuerdo de una novela, no sé si la leíste, que se llama Sinué el egipcio, que es un estudiante de medicina y que en ese entonces había dos escuelas, la escuela de la vida y la escuela de la muerte. La escuela de la vida eran los médicos dedicados a aliviar a las personas, y la escuela de la muerte era más importante porque era la escuela dedicada a prolongar, a eternizar a los muertos, cómo proveerles de esa, la taxidermia, era eso. Sí. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Julio, ese tema, ¿por qué sale en tu vida? He visto que, bueno, por estar muy cerca del Museo de Historia Natural en Nueva York, de pronto eso influyó. Pero cuéntanos un poquitico de dónde sale esta historia. Bueno, tú sabes que, bueno, y ustedes saben que las novelas o los argumentos y el resultado final de una novela es una combinación de muchas cosas. Es decir, obviamente uno, y recuerdo pues en lo que discutíamos en la maestría de escrituras creativas, uno siempre busca que haya como un punto de un detonante y como una ruta que permita contar ciertas cosas. Es decir, cuando uno descubre la naturaleza de esa historia y las, digamos, la vida interna de esa historia, esa misma historia le va a decir a uno cómo poder escribirla, ¿sí? Cómo escribirla. Entonces hay que encontrar como el punto de apoyo a lo largo de todo el libro, y aquí el punto de apoyo, pues sí, eso es el taxidermista, que es el resultado, por un lado, pues, de muchas lecturas, ¿sí? Y aquí hay un tema, probablemente me adelanto algo de la discusión, pero la creatividad y la imaginación es el resultado de una combinación de muchas cosas. Es decir, no, la creatividad y la imaginación no le llegan a uno como le llegaba, como pensaban los griegos, que llegaba por la inspiración, sino es el resultado de un trabajo permanente con otros. Entonces, pero sí, yo necesitaba una historia que me permitiera hablar no solamente de ese argumento central, sino de otras cosas, como dices tú, de la muerte, del cuerpo, de la idea de no poder hacer algo. Entonces,
como no poder escribir un libro, porque esta novela también, en el fondo, digamos, como en eso que llamamos detrás de bambalinas, el libro también tiene que ver con el miedo a no poder hacer algo, y en mi caso era no a poder escribir esta novela, porque eso fue lo que me pasó a mí. Es decir, independientemente de que tuviera la idea del taxidermista que va a hacer, que le encargan hacer el montaje de un caballo de paso, que es, y lo cuenta en la novela, es un tabú en la taxidermia, la idea de hacer taxidermia de animales domésticos. El personaje se pregunta si va a ser capaz de hacer eso. Y esa era la pregunta que yo me hacía cuando empecé a trabajar en esta historia, que desde hace mucho rato dije, yo no sé si voy a ser capaz de de escribir este libro. Entonces, eso es como parte para que yo trato de entender que las historias no solamente cuentan un argumento, sino cuentan muchas otras cosas y se alimentan, y las fuentes de alimento, de inspiración, ahí entre comillas, son varias. La historia ya en concreto, digamos el argumento en concreto, que es esto del taxidermista, pues surge, sí, cuando vivimos un par de años en New Jersey, y yo de vez en cuando, entre semana, estaba relativamente cerca de Manhattan, iba al Museo de Historia Natural, porque pues me había interesado el tema de los museos de historia natural, más que la taxidermia. Y empecé cuando estaba yendo, pues iba allá a los montajes, pues que digamos que es como el museo donde realmente existen los mejores ejemplos de la taxidermia ortodoxa. Y empecé a pensar que la taxidermia, y a empezar a leer y a investigar sobre la taxidermia, empecé a encontrar que había una metáfora muy cercana y que al oficio de la escritura, más que el oficio de escribir, al tema de la ficción. Porque la taxidermia, en esencia, la taxidermia es convencer a un espectador que eso que está viendo, que es un animal montado en un diorama que trata de replicar el hábitat donde está ese animal, que hace creer al espectador que lo que está viendo es realmente un animal, y lo que está viendo en el fondo es una piel, porque no es solamente la piel montada en un andamiaje, y el diorama pues es una invención. Entonces es el mismo espejismo, que creo yo debe generar en el lector la lectura de ficción. No solamente en el sentido de lo verosímil, sino en el sentido de la verdad. Es decir, que es distinto, son dos conceptos distintos. Cuando yo como espectador veo un rinoceronte montado en un diorama, en un espacio cerrado, hay un momento en que el cerebro permite que yo tenga el espejismo de estar viendo un animal, un rinoceronte africano, por ejemplo. Y ese giro, esa cosa un poquito básica, fue como el detonante también para empezar a pensar en una novela vista desde ahí, vista desde la idea del espejismo y la muerte, obviamente, pues y el trabajo del cuerpo. Es decir, que para generar ese espejismo hay que hacer algo previo, que es tomar un animal. En un principio, la taxidermia ortodoxa siempre se nutrió de animales cazados, ¿sí? Muertos, es decir, animales. Otro tema aquí un poquito tangencial con la taxidermia ortodoxa, que está sobre todo en países, estos museos de historia natural por lo general están en países occidentales que han sido imperios, por ejemplo, o que han invadido otros países y se han apropiado de esos territorios, como África. Entonces, en eso tangencial, esos animales son los animales que la población de ese país nunca va a ver en su hábitat natural. Es decir, uno va al Museo de Historia Natural de Nueva York para ver un animal que no podría ver nunca en su hábitat. Entonces, digamos, había un tema ahí pedagógico frente a
a la idea de los animales montados. Entonces a mí, cuando yo empiezo a pensar en eso, surgen otros temas que son claves también en la construcción de la historia. Lo que dices tú, la muerte, el trabajo con el cuerpo, la idea de lo que llevamos por dentro, es decir, esa casi nunca reflexión que hacemos del cuerpo hasta que no encontramos algo en el cuerpo. Es decir, el cuerpo de nosotros no existe, por lo menos yo lo miraba así, este personaje lo ve así. Es un veterinario, es decir, es un personaje que está acostumbrado a la manipulación de los cuerpos vivos y muertos de animales, pero nunca, y ahí está como la paradoja también de la escritura, nunca ha pensado en su cuerpo como un organismo interno. Es decir, hasta que no aparece algo, una sombra en un pulmón, nunca había pensado en el cuerpo, y es la paradoja de un personaje que ha estado siempre trabajando en ese espejismo de un animal que supuestamente existe ahí y es solamente una piel vacía. Sí, es decir, no hay algo en el interior. Él descubre que en su cuerpo interior, físico, fisiológico, hay un problema. Entonces, ese era como el punto como de quiebre del libro. Entonces, pero bueno, no me quiero adelantar más, pero digamos que ese es como parte como de la fuente en la que surge pues la idea de la taxidermia. Muy, muy interesante, Julio, porque es que mira que en la lectura hay varias etapas y yo creo que coincide con lo que nos estás describiendo. Hay una etapa en la que la cosa parece muy técnica. Y entonces yo decía, pero Julio, ¿cuándo resultó taxidermista? Pues no sé cuánto tiempo hay que investigar, cuánto tiempo hay que profundizar en esto, no solamente tener esa corazonada le permite al autor de una novela estar varios meses, años pegado de una idea, esclavo de esa idea, sino pues también hay que tener, digamos, un conocimiento y cultivar ese conocimiento.